Pues buenas tardes, chicos. Empezamos con las entrevistas. Como primer invitado tenemos al doctor Mario Sabán. Mario, muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues nada. Gracias, Daniel. Al contrario, para mí un placer poder siempre intentar, explicar los recovecos y misterios de esta humanidad, de los seres humanos que somos tan complicados. Como primera pregunta, Mario, que le quiero hacer es, ¿qué opina usted al escuchar la palabra negocio? A mí me gusta, más que la palabra negocio, la palabra labor, la palabra trabajo. Negocio es una palabra que viene del latín, que es la negación del ocio. Y desde el punto de vista de la mística hebrea, del judaísmo y de la mística judía, nosotros cuando estamos conectados con el trabajo, estamos conectados con el placer y no negamos el ocio, sino por el contrario. Y me parece que esta palabra negocio ya nació un poco mal, nació con el problema de negar el ocio. Entonces, en la vida, si alguien hace un negocio, ya siente negativamente que está negando el ocio. Con lo cual, yo diría que ni ocio ni negocio. Creo que hay un punto donde hay un sentido de la vida que uno tiene y cuando cumple ese sentido de la vida empieza a llegar el flujo económico. Porque el flujo económico no lo da simplemente la cuestión en la materia, sino que tiene que ver con una cuestión invisible, que tiene que ver con una cuestión de actitud, para salir adelante. Y lamentablemente creo que todavía no se ha profundizado lo suficiente en lo que yo llamaría la psicología económica. La psicología económica para mí es mucho más importante que la economía, porque la abundancia tiene que ver con el pensamiento, no tiene que ver con la materia. Una persona puede dar muchísimos millones y si no tiene esa psicología económica lo puede perder. En el mundo judío tenemos un tipo de cultura que cuando una persona puede perderlo todo porque un gobierno se lo arrebata, a los 10 o 20 años en otra ciudad vuelve a crecer económicamente. Porque el crecimiento económico no está dado por cuánto uno tiene, sino por cuánto uno es capaz de crear dentro de la economía. Y esa creación tiene que ver con una felicidad eterna. Por lo tanto, no con una negación del ocio, no con la negación del placer, sino unir el trabajo con el placer. En mi caso, por ejemplo, no quiero ser autorreferencial, pero no me queda alternativa en este caso, y es que yo nunca siento que estoy trabajando, nunca siento que estoy tampoco haciendo ningún negocio, solo siento un gran placer en lo que hago, y es tal el nivel de placer en lo que hago que se me paga por lo que hago. Por lo tanto, hay un punto que me parece importante y es que para mí si alguien quiere triunfar en la vida, primero tiene que triunfar antes que económicamente, sabiendo qué placer, qué misión tiene la vida para desarrollarla luego en lo económico. Mire, usted me puede dar muchísimo dinero para que yo como mecánico arregle un auto, pero no solamente que no sé arreglar un auto, sino que no me interesa arreglar un auto, porque no es mi misión. Y por más que usted me dé más dinero por arreglar un auto, ni voy a aprender a arreglar el auto, ni voy a sentir que tengo que ir a arreglar el auto. En cambio, si mi misión tiene que ver con quizás hacer algo que inclusive no voy al principio a ganar dinero, hasta que yo lo impartiría gratis. Si fuera por mí, mi placer es tan grande que el placer me lleva a hacerlo. De ahí que luego la abundancia económica proviene primero de la abundancia interior. Bueno, muy interesante y muy profunda, la verdad, y es un poco una opinión diferente a lo que la gente suele opinar de los negocios y del tema del dinero en general. Como siguiente pregunta que quiero hacerle, ¿cómo puede la Kabbalah ayudarnos a manejar el dinero y nuestro patrimonio como tal? En primer lugar, entender que el dinero es un instrumento y no es un fin en sí mismo. Es decir, nosotros no estamos aquí por un tema de acumular dinero, sino para saber ese dinero de alguna manera qué nos va a permitir. Mira, lo que mejor se puede comprar con el dinero no son cosas. Lo que más se compra con el dinero es tiempo. Es decir, que si alguien entiende que el dinero es tiempo, entonces es bueno que pueda juntar dinero porque lo utiliza como instrumento para el tiempo. Mire, yo
nunca quise tener dinero por el dinero, sino que la cábala lo que dice es, compro tiempo. Si yo puedo, por tener dinero, tener 5 horas para leer un buen libro y estudiar, eso hace que el dinero de alguna manera tenga sentido. Si yo tengo el mismo dinero que tengo y en vez de dedicarlo 5 horas para estudiar, estoy pensando en cómo tener más, entonces va a llegar un momento que cada nada va a tener sentido, porque el sentido del dinero es lo que hay que encontrar. Entonces, aquellas personas que nos están viendo tienen que comprender que el sentido del dinero tiene que cumplir una función. Si no cumple esa función, estamos ante un problema. Y si cumple una función negativa, más problemática. Es decir, si mi dinero va a ayudar a un sobrino que quiere comprar un departamento, mi dinero es bueno porque estoy ayudando a alguien. Pero si mi dinero no sirve para que ese sobrino pueda ser ayudado, mi dinero no sirve para nada. Entonces, el final del dinero, porque lo primero que hay que reflexionar, que el dinero uno no se lo lleva a la tumba. Por lo tanto, si el dinero no se lo lleva a la tumba, alguien se queda aquí con su dinero. El dinero queda en manos de alguien. Entonces, yo creo que la primera reflexión con el dinero es saber que no nos podemos llevar después de muertos. Creo que esto es algo que me parece que creo que tiene que ser importante. Sí, sí. Y la gente cree, como los faraones de Egipto, que se llevaban la comida a las pirámides porque después de muertos iban a seguir comiendo. Es decir, la gente cree que... y le voy a contar un chiste de esto. Le voy a contar un chiste judío que es muy interesante. Había un hombre judío, un empresario judío, que le dijo a la mujer, cuando yo me entierre, quiero enterrarme con los 100.000 euros. Entonces la mujer dijo, pero ¿para qué vas a utilizar los 100.000 euros ya en tu tumba? No tiene sentido. Y los hijos se quejaban con la madre. Entonces la madre dijo, bueno, no se preocupe, cuando papá muera ya veremos lo que hacemos, no se preocupe. Entonces, bueno, fue enterrado, lo murió. Y bueno, los hijos van a la madre y le preguntan, bueno, al final, ¿qué hiciste con los 100.000 euros? No, no, le dejé la tarjeta de crédito, que gaste lo que quiera. Es decir, que en definitiva, el, el chiste tiene algo de triste realidad, y es que del otro lado no podemos usar nada, pero sí podemos usarlo de este lado. Entonces, de este lado, yo puedo ayudar a alguien, yo puedo ganar tiempo para poder estudiar, me da esa tranquilidad. Entonces, yo puedo ir al gimnasio 1 hora, porque no es que me voy a morir de hambre dentro de 1 hora, porque gracias a Dios tengo ese dinero. Entonces, hay un momento, y hay un estudio en Harvard, si no recuerdo mal, me parece que de Harvard, no me acuerdo de qué universidad americana, que cuando alguien llega a 3 millones de dólares o euros, la felicidad empieza a bajar. Una persona que tiene 10 millones es más infeliz que el que tiene 3. Empieza a haber una curva. Es decir, si usted tiene 100.000 y le dan 100.000 más, usted está más feliz. Si usted tiene 500 y le dan 500 más, usted está más feliz. Pero hay una curva que se estudió, que realmente en este momento no recuerdo en qué universidad, que cuando se llega a un punto, por más que usted le agregue, ya son números que se agregan y que ya no le aumentan el caudal de felicidad. Al contrario, la curva empieza a bajar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué pasa esto? Y no estoy diciendo, no es una cuestión filosófica ni mística, ya estoy hablando de una prueba experimental. Es decir, que esta es una realidad de lo que sucede. Y entonces la pregunta es, porque cuando se llega a un momento que se logró cierta tranquilidad económica, después no se sabe por qué se acumula más. Por lo tanto, progresar sí, y progresar mucho, todo lo posible. Le voy a contar ahora un ejemplo de la tradición judía con respecto, no sé si al dinero, porque tiene que ver con el sentido de la vida, pero están enganchadas ambas, para que usted pueda entender la relación. Ya murieron 2 hermanos, bueno, eran varios hermanos, pero la cadena sigue existiendo. Seguramente usted la habrá escuchado, la cadena de los hoteles Four Seasons. Sí, sí, claro.
Bueno, los hoteles Four Seasons, los dueños son la familia judía Reichman de Canadá. En un momento, los dos hermanos, que eran los socios, estoy hablando de la década del 90 y no sé si de la década del 80, hace muchos años de esto, Ujú. se acercaron al gran Rebbe de Lubavitch, que era, porque murió en el 94, uno de los grandes místicos judíos del siglo XX, uno de los hombres que más cábala sabían. Ellos se acercaron, no sé cuánto ya tenían de patrimonio, 30.000 millones de dólares, no sé ya cuánto era el patrimonio, y se querían retirar. Se fueron al místico y le dijeron, bueno, el reino, nosotros ya nos queremos retirar. Y él les dijo, no se pueden retirar. ¿Cómo es posible? Con este tamaño fortuna, que el rey les esté diciendo algo. Y el rey les dice, porque el tema no es que ustedes tienen que trabajar por lo económico, es que ustedes no saben hasta dónde Dios los puede hacer crecer. Y ustedes, retirándose, no pueden frenar el crecimiento que Dios les está dando. Van a hacer algo muy negativo si se retiran. Porque si se retiran, primero que todo, nadie se puede retirar de su propio crecimiento. Y el sentido de nuestras almas es seguir creciendo. Por lo tanto, van a hacer un daño si se retiran. Tienen que continuar. Nadie esperaba esta respuesta. Nadie esperaba esta respuesta de un hombre espiritual. Porque un hombre espiritual les podría haber dicho, bueno, repartan a los pobres, muy bien que se retiren. Claro, claro. Pero no, Rebbe Lubavitch le dijo, no, si el sentido de tu alma es seguir creciendo y tú creces en el Four Seasons, tú no puedes frenar ese crecimiento porque vas contra Dios. Claro, claro. Porque Dios te dio el potencial de crecer. Es decir, si Dios te dio el potencial de crecer, ¿no? Yo recuerdo que cuando de Argentina me mudé a Barcelona, pasaron unos años, yo empezaba mi segunda tesis doctoral. Y muchos de mis amigos en España me decían, ¿y por qué una segunda tesis doctoral? Y yo no entendía la pregunta, porque desde la cultura judía, todo lo que puedas crecer lo tienes que hacer. Es decir, segunda, tercera, cuarta, quinta. No. Claro, de fuera parece una sensación de ambición. Y en realidad no es ambición, es simplemente crecer, es una autocompetencia. Es decir, crezco todo lo que yo puedo crecer, porque Dios me dio el potencial de ese crecimiento. Entonces, si Dios me da el potencial de ese crecimiento, ¿por qué no puedo seguir creciendo? Claro, claro. No, no, es muy interesante y creo que también le da una visión de que necesitamos siempre un propósito, no todo bien está porque sí, necesitamos algo más que no sea solo el dinero como algo material, ¿no? Así Eh, es, el dinero es lo que permite a partir de ahí hacer los grandes proyectos, ¿no? Y sobre todo reflexionemos. El tema del tiempo es muy importante, el ganar tiempo para uno, ¿no? El saber que uno está tranquilo con ese ahorro porque también puede desarrollarse a nivel personal. no, no, totalmente de acuerdo. Basándonos en esto, ¿es posible generar riqueza basándonos en los principios de la Kabbalah, por ejemplo? Yo estoy convencido que sí. Los principios de la Kabbalah generan riqueza por sí misma, ya son una riqueza en sí misma antes de llegar a la materia. Porque los principios de la Kabbalah, primero que todo, hacen que tú puedas entrenarte para tener paz interior y para poder tener paz interior mientras vas creciendo. El problema del crecimiento tiene que ver con la cuestión interior, con la energía interior. La gente cree que crecer tiene que ver con el solo crecimiento. Te voy a dar un ejemplo de esto. Imagínate que tú quieres ser director general de IBM, ¿ok? O de cualquier compañía. Bueno, muy bien. ¿Sabes lo que voy a hacer? Te pongo como director general mañana. ¿Tú estás capacitado hoy para ser director general de esa compañía? Y seguramente no. Seguramente no estás capacitado porque para ser director general tenés que tener un curso honorum, tienes que tener un entrenamiento. Cuando una persona se entrena, es meritorio de lo que gana y lo va a cuidar, porque es meritorio de lo que gana. Pero cuando una persona no se entrena y no tiene el mérito de lo que gana,
Si ganan lotería, la pierden el otro día. Hay un estudio de todos los que ganaron la lotería, a los pocos años volvieron a la misma situación económica. ¿Por qué motivo? Porque el motivo no es que ganar dinero es la cuestión. El dinero es resultado de un cambio interior, de un entrenamiento interior. La persona que después de 20 años llegó económicamente a lo que llegó es porque se entrenó. Y el que ganó la lotería no se entrenó, recibió todo este dinero y lo perdió. ¿Por qué? Porque no estaba entrenado, no fue meritorio. Entonces, la cábala que te explica, la cábala te explica un concepto que se llama el pan de la vergüenza. ¿Qué es el pan de la vergüenza? Lo voy a resumir y te lo voy a comentar como uno llega hasta donde es. Uno no llega a donde no es. Es decir, si yo no soy, no llego a donde no soy. No me pueden dar un puesto a mí donde yo no, meritoriamente no me lo gané. Eso solamente pasa en el Estado, con los funcionarios, que no tienen mérito y llegan porque es amigo de otro. Y por eso, lamentablemente, la gente que está en el mundo empresarial mira con tan malos ojos al funcionariado de todos los estados, porque los funcionarios de todos los estados tienen pan de la vergüenza, no son merecedores, sino que en general llegan por razones políticas, por razones de amistad, o por razones porque entonces los que estamos en el mundo de los autónomos llegamos por nuestro propio esfuerzo personal. Pero la gente que está como funcionaria en el Estado no ve el esfuerzo personal, al contrario, bajan los brazos. Quieren estar en una especie de útero gigante. Hay dos tipos de personas en el mundo. Las que hemos cortado el cordón umbilical de depender de alguien y las que quieren estar en el útero del Estado como funcionarios. Y por lo tanto, los que cortamos el cordón umbilical nos volvemos autónomos. Ahora, lo triste es que los que están en el útero quieren seguir comiendo de los que salimos del útero. Y este es el problema que tenemos hoy. Por lo tanto, ¿qué explica la Cábala? La Cábala explica cómo cortar el cordón umbilical. La Cábala explica cómo ser autónomo. Porque nosotros tenemos que ser autónomos para crecer. No podemos ser dependientes. Mira, en el desarrollo del árbol de la vida, una de las cosas que primero se trabajan a nivel del árbol de la vida es sacarte todas tus dependencias emocionales. Y claro, si tú dependes de alguien, ya tienes un problema, tienes un desequilibrio. Tú tienes que romper las dependencias. Por supuesto, estamos todos influenciados. Por supuesto, estamos todos interrelacionados. Pero una cosa es la interrelación y otra es la dependencia. ¿Cuáles son los principios de la Cábala? La libertad del alma en relación con la divinidad, el progreso constante del alma en todos los niveles, el nunca ataque de culpabilidad a razón de lo económico, porque si Dios te da lo económico es porque te lo mereces, porque has hecho un esfuerzo, y por tanto el dinero no es algo sucio, como quizás históricamente o teológicamente se entendió, sobre todo en el cristianismo, como algo pecaminoso. La gente que viene del cristianismo y se asalta a la cámara no puede creer que existe un mundo espiritual donde no se rechaza la materia. Es decir, parece ser que las personas que vienen sobre todo el mundo cristiano para ser espirituales que están en un taparrabo caminando por la India, ¿sí? Es decir, por algún motivo, no sabemos si fueron las 30 monedas de Judas o qué, en el cristianismo se ve al dinero como algo sucio, como algo pecaminoso. Y en la Kabbalah de tradición judía nunca se vio el dinero como pecaminoso, se le vio como un instrumento que me permite comprar un libro, como un instrumento que me permite pagar la universidad, como un instrumento que me permite tener una vivienda digna. El dinero es puro si se utiliza para fines puros. El dinero es pecaminoso si se utiliza para fines pecaminosos, pero no para fines puros. Pero esta noción de que el dinero es todo, mira, cuando yo antes de la escuela, y tengo una anécdota muy interesante que aquellos que nos están oyendo, me parece que es interesante que la escuchen. Todavía siguen existiendo algunos que siguen escribiendo en algún comentario, me decían, usted no puede cobrar los cursos de Cábala porque la espiritualidad no se vende. Entonces yo les contestaba, mire, yo no tengo ningún problema de dar gratis el curso de Cábala, pero usted me paga la luz, usted me paga el alquiler, usted me paga la hipoteca, usted me paga cuando mis niños van a jugar al fútbol, usted me paga, si usted me paga todo esto, yo lanzo los cursos gratis. Nadie me contestó nunca. Claro.
¿Por qué motivo se entiende que el mundo espiritual tiene que ser gratuito? Cuando hay un esfuerzo de estudiar, hay un esfuerzo de tiempo, hay un esfuerzo de realizar una entrevista. Es un trabajo, como cualquier otro. Alguien va a trabajar y yo voy a trabajar. Yo para dar un curso tengo que preparármelo 8 o 9 horas para estudiar y prepararme un curso. Para escribir un libro necesito horas para escribir un libro. Es decir, todas esas horas se tienen que pagar. Y no está mal que se paguen, porque es un trabajo. Hay una idea que en la sociedad lo puro es lo gratuito, cuando también es puro lo cobrado. Y lo gratuito puede ser que tú hagas que no se valore algo. Mira, cuando nosotros hemos tenido la experiencia de un curso, enviar un curso gratuito, la asistencia al curso era del 50%. Cuando nosotros lanzamos un curso a pago, la asistencia era del 100%. ¿Sabes por qué? Porque al pagarlo lo valoran. Correcto. Pero cuando es gratuito no lo valoras. Entonces, a ver, señores, comprendamos que el dinero, la materia, está al servicio de hacer buenas cosas. Y crecer es algo espiritualmente muy importante, y crecer en la materia también es importante. Por supuesto, no tener el desequilibrio de la materia, porque la materia trae desequilibrios. Pero si uno no se desequilibra en la materia y va creciendo tranquilamente, ¿qué problema existe? ¿Qué problema hay en que uno mira? Otro ejemplo de cómo se ve el dinero en la tradición judía, ¿no? Eh, Mi hijo mayor era pequeña, tendría 6 7 años, no recuerdo. Y es una anécdota del colegio, y te la cuento para que veas el ambiente, cómo tú creces en una familia judía, ¿no? El ambiente que hay. Y entonces la maestra dijo, bueno, niños, ¿qué van a hacer cuando sean grandes? Entonces uno dijo, un bombero, otro dijo, un policía, otro dijo, y cada uno iba diciendo, bueno. Y entonces levanta la mano mi hijo mayor y dice, mire, se lo voy a decir en 3 palabras, pobre, era pequeño, ¿no? Le dijo, multimillonario. Esto llevó a que la maestra me citara a mí con mi ex esposa en su momento, a decirme que esto no era un oficio para un niño. Curioso. Me citó y me dijo, no es normal esto. ¿Ustedes lo ven normal? Y yo le dije, sí, lo vemos normal. Porque cuando le preguntamos por qué quería ser millonario, él dijo, para dar trabajo a mucha gente. Y tenía 7 8 años. Pero fíjate la mentalidad de la profesora que nos convocó para llamarnos la atención de que había un desequilibrio en nuestro niño, que cómo lo estábamos educando en este desequilibrio. Quiero que veas aquí, fíjate, ¿no? Lo que estaba pasando. Es decir, nos convocaron como desequilibrados, como padres, Sí. que no le estábamos dando valores a nuestro niño. Cuando nuestro niño lo que dijo es que, pero yo le quería dar trabajo a todos. No, no, muy interesante, y es algo que a mí personalmente me choca, ¿no? Porque siempre he tenido otro tipo de valores y más arraigados a que no tengo. Porque sí que justo te iba a encauzar una pregunta que era que, ¿crees que también, aparte del mundo de la Kabbalah, en el mundo en general hay un tabú bastante grande en el tema de la inversión, en el tema del dinero, en el tema de... Totalmente, totalmente. Hay un tabú terrible. Hay un tabú general a nivel mundial. Siempre la persona que tiene dinero es sospechosa de haber realizado algo malo para llegar. Se le sospecha algo extraño habrá realizado, algo oscuro. Por eso te digo, se lo asocia con lo pecaminoso, con lo oscuro, con lo extraño. eh, la persona que tiene dinero es como no tiene ningún problema, y a veces tiene más problemas que todo el mundo, o tiene los mismos problemas humanos que cualquiera de nosotros. Es decir, hay una palabra, no me gusta decirla, nunca la he dicho en ninguna entrevista, pero me parece que es clara, ¿no? Cuando una persona no tiene valores para que se desarrolle, entonces agarra un disvalor que se llama resentimiento. Es decir, cuando tú no confías en tu propio potencial,
derivas tu impotencia y tu autofrustración en el otro y odias al otro por su éxito. Entonces, a mí me parece que en la cuestión económica hay mucho de esto, en el sentido de que el que odia a la persona empresaria, al que tiene dinero o al que simplemente es emprendedor, lo que manifiesta es un bajo nivel de autoestima, una falta de confianza en su propio potencial. Y eso, en vez de invertirlo en su propio potencial, termina desplazado como envidia, como odio, como frustración, como resentimiento. Es un resentido. ¿Y por qué existen tantos miles de resentidos? Porque a esos resentidos no se les explicó cómo extraer su potencial. No se les entrenó, no se les educó. A las nuevas generaciones hay que educarlas en lo bondadoso que es tener un dinero bien ganado y a partir de esto poder ayudar a los demás. Es decir, sacar esta idea de, inclusive hasta te das cuenta de sistemas totalitarios y países que declaman la igualdad marxista y apostaron todo por el dinero, como China comunista, que de comunista tiene creo que la bandera roja, pero es totalmente capitalista. Entonces, cuando tú ves que la famosa China comunista, que para mí de comunista no tiene un pelo, es completa, le da completamente al individuo esa capacidad de seguir deseando y crecer, y ese crecimiento. Pero vuelvo a repetirte, desde el punto de vista espiritual hay que crecer en todos los aspectos. Es decir, ahora porque estamos hablando del tema económico y la gente que nos está escuchando puede llegar a pensar de que solo en la cámara estamos aprendiendo esa negocia, ¿no es así? Nosotros en la cámara lo que estamos diciendo es que se puede crecer en todos los ámbitos. Y que si no creces en todos los ámbitos, difícilmente podrás crecer en el dinero. Es decir, tienes que crecer también a nivel emocional, tienes que crecer también a nivel intelectual. Y esos crecimientos interiores, emocionales, intelectuales, te van a llevar también al crecimiento del dinero. No se van a quedar en el crecimiento simplemente emocional. Entonces, va a haber una abundancia general en todas las dimensiones. No, no, muy interesante y creo que es como usted dice, es todo un equilibrio y yo escuchaba en una entrevista suya que el dinero es la consecuencia de, entonces a partir de un equilibrio general se encuentra eso. Le quiero hacer una pregunta un poquito personal debido a mi trabajo, yo trabajo en la Bolsa de Valores y quería preguntarle si cree que existen ciclos en la Kabbalah que se expandan también a poder identificar ciclos de mercado, en el sentido de caídas muy grandes o crisis muy grandes y si se pueden intentar encontrar gracias a ciclos de la Kabbalah. Mira, totalmente. Primero tengo que decir que hay algo muy, muy importante que tiene que ver con un cabalista que no es muy conocido, pero cuando alguien quiere ir a Google, calculo que lo puede encontrar, ¿no? No tiene que hacer tampoco publicidad de Google, pero casi todos van a este buscador. Y era un cabalista que explicaba muy bien Cábala en Ámsterdam a principios del siglo XVII, que se llamó Levi Morteira. Levi Morteira, de una familia escapada por la Inquisición de España, de Portugal, de todos los judíos españoles y portugueses que se fueron a Ámsterdam, donde se fundó la primera bolsa de valores del mundo. Levi Morteira le explicaba a sus alumnos temas de Kabbalah. Uno de sus alumnos fue Baruch Spinoza, que se decantó por la filosofía. Otro de los alumnos fue Moisés Acuto, que también se decantó por temas energéticos y siguió siendo uno de los grandes cabalistas. Y en ese ambiente, no en la misma época, unos años después, en la misma comunidad, apareció Joseph de la Vega. Estamos hablando de una generación más adelante, porque Spinoza murió en 1676 y Joseph de la Vega escribió su libro en el año 1688. Joseph de la Vega escribió el primer libro de la Bolsa de Valores que existe en el mundo, que se llama Confusión de Confusiones, todo es confusión. Así se llama su libro, yo lo he leído, y él analiza la fluctuación de los periodos económicos, porque él analiza la crisis de los tulipanes. Y entonces él analiza la expansión y la restricción. Si tú analizas profundamente la expansión y restricción de la cábala, de cómo funciona el universo, conoces los ciclos de expansión y restricción en mayor escala.
Y eso hace que puedas saber con mucho mayor precisión los signos también de la bolsa. Y en este sentido, en el mundo judío siempre se entendió que primero había que estudiar mística o filosofía antes de estudiar economía, porque entendiendo los ciclos, entendiendo las características de los ciclos que hay detrás, digamos, de lo económico luego refleja esos ciclos en la economía. Y fíjate qué interesante que cuando fue al London School entre 1966 y 69, el famoso filántropo y inversor judío húngaro George Soros, cuando Soros se fue a Londres, él no empezó en economía, empezó en filosofía. Sus primeros 3 años fue en filosofía. ¿Y por qué? Porque él entendió que entendiendo la filosofía podía entender los ciclos. Por lo tanto, yo creo que aquellas personas que están en finanzas, la gente de finanzas tendría que comprender mejor cómo funciona el mundo energético, la cosmovisión de la naturaleza del cosmos, porque de ese modo podría comprender las tendencias. Porque las tendencias financieras no son ni más ni menos que la revelación de información de tendencias que suceden en el invisible. Y basándonos en todo lo que ha explicado ahora, ¿usted, a opinión personal, qué cree que puede pasar en lo económico, en la incertidumbre que estamos viviendo en el mundo actualmente? Mira, en el mundo siempre se tienen incertidumbres y siempre hay caídas y subidas, con lo cual si alguien prevé una caída grande va a tener una buena previsión y si prevé una subida grande también. ¿Por qué motivo? Porque siempre las cosas suben y bajan, solamente que el problema es saber dónde están los ciclos. El problema es saber si las subidas y las bajadas son transitorias, son de corto o de largo plazo. Y para eso hay que ver las tendencias. Pero bueno, las tendencias son muy complejas porque tienen que ver también con la cuestión política, ¿no? General. Pero a veces tampoco las cuestiones políticas pueden marcar la tendencia general. A veces son los inventos tecnológicos que marcan la tendencia. Entonces hay que mirar muchas otras variables para las tendencias de largo plazo. A mí me parece que uno empieza dentro de la mística hebrea a desarrollar un conocimiento intuitivo que le permite comprender también muchas veces las fluctuaciones generales de las energías. Es decir, que empieza a surgir ya no un conocimiento racional de qué variables, porque ese conocimiento racional de las variables muchas veces falla, porque no ve demasiado largo plazo. Lo racional ve el corto plazo. Lo racional puede tener ganancias intradiarias, pero no ve con mucha distancia. El que puede ver con mucha distancia es el que puede prever a nivel del conocimiento intuitivo, que eso se entrena dentro de la cámara. Yo que me estoy ahora entrando un poco en el mundo de la cábala, me está interesando cada vez más y lo estoy aplicando un poco a mi vida, ¿qué cree usted qué enseñanzas del árbol de la vida pueden ayudarnos a cuidar nuestras finanzas personales y nuestro dinero en general? Yo creo que lo primero que hay que comprender es la cuestión del límite, que todo tiene un límite. Es decir, el tema del ahorro, de la inversión, es realmente comprender cómo funcionan los límites. Yo recuerdo haber tenido una reunión con una persona en Barcelona hace muchos años. Aparentemente esta persona yo no lo conocía, me lo presentaron en esa reunión. Eh, es en esa anécdota, en esta anécdota que voy a contar donde comprendí cómo los límites de la cámara pueden ayudar. Este hombre lo tenía por su propia naturaleza, no había estudiado nunca la cámara, pero por su propia naturaleza mostraba cuál era el límite. Y en un momento él dijo, me ofrecieron comprar una aerolínea. Claro, imagino el nivel económico que este hombre tenía. Yo no sé ni quién era, ni me acuerdo el nombre, me lo habrían presentado, pero yo no recuerdo ni el nombre de este hombre. Y me dijo, y dijo los que estaban ahí sentados, entre ellos estaba yo, y dijo, pero no la compré porque no era un buen negocio y me estaba dando cuenta que lo hubiera comprado por miedo. Entonces aquí viene un factor. Y el factor es que cuando alguien
gana algo, se tiene que poner un límite y tiene que ser muy frío a la hora de controlar el ego. Porque el ego, en su soberbia, si se desequilibra, puede hacer que a la persona la vuelva misteriosamente como una especie de ganador total. Imagínense una especie de Napoleón de las finanzas. Es en finanzas muy peligroso, porque si aplicamos los principios de la Kabbalah, todo llega a un límite, todo tiene un tope. Y considerar cuáles son los límites es lo más importante. Napoleón no tuvo ningún límite. Su ego desequilibrado lo llevó a hundir a más de casi 300.000 soldados o más en Rusia. ¿Por qué? Por su propio ego desequilibrado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué motivo? Porque hay que ponerse límites. Es muy importante la autolimitación. Es muy importante el sentido de imperfección, el sentido de que siempre va a faltar un dato, el sentido también de la mesura, el sentido de que, bueno, quizás podía haber ganado más, pero por lo que gané yo estoy tranquilo. Fíjese, en la cábala hay una situación muy interesante, ¿no? Que parece contradictoria con lo que estamos diciendo, pero voy a tratar de analizarla, ¿no? Para que ellos que nos están escuchando no la vean contradictoria. En la dimensión de Malhut, en el campo de la materia, los sabios de la cábala dicen, es feliz quien se conforma con su parte. Y uno puede pensar, ¿quién se conforma? ¿Qué es esto? Y en la cábala decimos, el que se conforma, no el que se recicla. El que se conforma con su parte es, lo que tengo ya me hace feliz en el campo de la materia. Si puedo tener más, y Dios me da más, me desarrollo para tenerlo. Pero yo ya soy feliz ya. No soy feliz por lo que no tengo. Soy feliz por lo que tengo. Entonces, una enseñanza de la Kabbalah es aquella persona que está en el mundo económico, que es un emprendedor que recién empieza. Usted tiene para comer, usted tiene una mesa, usted tiene una silla, usted tiene un vaso. Usted ya valora lo que tiene. Lo que va a venir por añadidura. Todo lo demás va a ganar. Porque va a tener un deseo de progresar. Pero el deseo de progresar que nunca le va a perder la felicidad que tiene con su parte. Es decir, lo que usted tiene, lo que usted ha ganado, lo que ya tiene, aunque sea poco, ya que le dé la paz de que está tranquilo con lo que tiene. Porque hay mucha gente que va a hacer una carrera infinita para tener más dinero y nunca está satisfecha y esa insatisfacción termina sacándole la paz interior. El verdadero progreso viene cuando uno mantiene la paz interior y puede seguir creciendo. Pero ese crecimiento no paga el precio de sacarte la paz interior. Si el crecimiento te saca la paz interior, algo mal estás haciendo. Si tu crecimiento no te saca la paz interior, y la paz interior es cuánto más se necesita, ¿no? Es decir, cuánto más se necesita cuando uno ya tiene agua, cuando uno ya tiene comida, valorar lo pequeño para no perder la cabeza en lo grande. Y cuando uno valora lo pequeño, conquista lo grande. O sea, no tengo palabras para describir algo porque es algo muy profundo y creo que voy a tener que verme yo la entrevista varias veces para poder analizarlo todo. Solo decirte que muchísimas gracias, ya hemos llegado al final de la entrevista, no quiero quitarle más tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos este ratito y por darnos un poco de su sabiduría y espero que la gente que nos escuche pueda apreciarlo igual que yo lo estaba apreciando. Muchísimas gracias, Mario. Un placer muy grande, un saludo a todos, shalom y siempre adelante. Un abrazo, Mario. Un abrazo fuerte, cuídate mucho, gracias.